Ya veo que estamos unas 15 personas, seguramente pues, van a seguir llegando algunos colegas. Entonces, primero pues quería darles la bienvenida aquí a Albert, Albert Arcons. Gracias por tu tiempo, Albert. Gracias por aceptar esta invitación. Como te comento, aquí pues, nos están acompañando colegas del Departamento Nacional de Planeación, del Departamento para la Prosperidad Social, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del DANE, que es nuestro Departamento de Estadísticas, y de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Entonces, digamos que esa es, de hecho, la primera charla, el primer diálogo que tenemos en el marco de una serie de charlas que esperamos tener a lo largo de las próximas semanas con expertos y pues con técnicos de otros países que ya han cursado parte del proceso en el que nosotros en Colombia todavía estamos, creo que a la mitad. Y es empezar a diseñar un set de herramientas técnicas y de políticas públicas para orientar toda la inversión social, por lo menos de manera prioritaria, en temas hacia la superación de la pobreza infantil. Esto pues es derivado de un proceso de todo un año de trabajo que se ha venido haciendo principalmente en el diseño de un indicador multidimensional de pobreza infantil y también el diseño de una estrategia nacional para la superación de la pobreza en la niñez. Ya hay algunos avances al respecto, como está pues, dado en la nota técnica de toda esta secuencia de charlas, pues lo que pues, estamos buscando ahorita, digamos que la guía, la ayuda que creemos que en este punto nos puede servir a todos, puede servir también a todos los equipos de gobierno, es escuchar nuevas experiencias y entender un poco las buenas prácticas, digamos, los aciertos, las fallas, las lecciones aprendidas que pues, se puedan tener en todas estas experiencias, tanto en medición como en diseño programático, ¿no? Pensando en política pública a partir de unos objetivos muy específicos de superación de pobreza infantil. Entonces, digamos, la razón de la primera charla de hoy y la invitación que le extendimos a Albert en nombre de la Alta Consejería, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil de España, es para poder tener un espacio, digamos, de escuchar y de conocer un poco esta buena experiencia, o por lo menos este caso del diseño institucional que implica este alto comisionado, que es una institución relativamente nueva, que tiene unos objetivos muy específicos y que tiene una naturaleza transversal. Entonces, pues, gracias Albert nuevamente por aceptar este espacio. Como pues lo habíamos dicho, la idea sería tener un momento, digamos, de diálogo con pues algunos colegas de gobierno que ya han revisado, por lo menos tienen alguna conciencia, alguna primera noción de qué es lo que hacen ustedes desde la oficina del alto comisionado y pues podrían de pronto tener algunas preguntas, algunas inquietudes que pues sí, más con tu experiencia, digamos, de una manera un poco más informal, nos serviría bastante tener este espacio de diálogo. Entonces, sin más, creo que la idea sería poder escuchar pues, un pequeño relato que tú nos cuentes un poco tu vivencia, digamos, con tu experiencia y cómo has visto eh, el nacimiento, digamos, y la formación y la consolidación de la Oficina del Alto Comisionado y cuáles han sido los retos que han tenido que sortear ustedes en esos últimos meses, por ejemplo, y cómo creen que el tema de pobreza infantil en medio pues, de toda la agenda de gobierno española ahorita se ha fortalecido, pues se ha visto con mayor visibilidad desde que se creó la alta consejería, el alto comisionado, la oficina del alto comisionado. Después de esto, pues tendríamos un espacio de diálogo, nosotros trataríamos de hacer algún tipo de moderación, dar cierto orden, dando la palabra pues a los colegas y tratando de organizar las preguntas para que todas se puedan atender de la mejor manera. Les recordaría que esta sesión pues, la estamos grabando, sobre todo porque hay varios colegas que de pronto por agenda no pudieron estar, pero la idea es que pues, todos los técnicos, o por lo menos todo el equipo base que ha estado en el diseño del indicador y de la estrategia, pues pudiera escuchar este diálogo que tendríamos ahorita con Albert. Entonces, pues, no siendo más, le daría la palabra a Albert y les pediría si tienen algunas preguntas, si tienen alguna inquietud eh, que vaya surgiendo en medio pues, de esta pequeña intervención. Nos la van pasando por el chat y ahí nosotros la vamos organizando y después de unos 20 minutos pues, de escuchar a Albert, empezaremos a dar la palabra y a organizar este pequeño diálogo. Bueno, perdón. Albert, si te parece, tenemos un pequeño video más como para mostrarte, digamos, cómo ha sido el proceso de sensibilización
que hemos hecho durante este año sobre el tema de pobreza infantil. En este caso, pues, un video liderado por Prosperidad Social. Apenas termine este video, ya daría la palabra para tu intervención. Gracias. Perfecto. Es cuando no tienen los recursos para sostenerse. Un estado en el cual el niño no tiene las necesidades básicas para vivir, como alimento, salud y vestuario. Que los niños pobres necesitan ayuda porque los padres no están y los niños necesitan alguien que los ayude para que puedan seguir todos los días bien. Un niño o una niña de pobreza infantil es que no tienen casa o no tienen padres o familias. Que los niños no tienen los recursos necesarios para su vida cotidiana. Es la falta de recursos materiales, de afecto, de amor, de protección, de educación, de alimentación y de recreación. Son aquellos niños que les hace falta apoyo familiar o apoyo económico. Definiendo el concepto, pobreza es carecer de algo y relacionándolo con infantil sería pobreza infantil. El niño carece de algunos servicios básicos como la educación y la salud. Los papás no le dan de comer y no les dan para los útiles ni para los uniformes. Porque a veces los papás no trabajan, no pasan tomando y nos mandan así para el colegio sin almorzar. Pues a veces se nota en el aspecto, por ejemplo, hay niños en mi colegio que cuando van al colegio les toca ir caminando y llegan con los zapatos rotos y con el uniforme dañado. Por su actitud, su comportamiento, su ropa, y también por el maltrato que a veces le hacen, por el bullying. Se burlan de los niños que necesitan ayuda. Porque se ven su rostro, porque se ven pálidos, porque se ven delgados y se ve como en su forma de vestir por todo lo que han pesado, por todo como lo que han sufrido. Cuando no es capaz de reír, no es capaz de jugar, no se junta con sus amigos, no tiene ropa, no tiene zapatos, anda en la calle, mal alimentado. Y uno siente que le da tristeza y uno siente que le pasa eso en el corazón. Bueno, la pobreza afecta a los niños socialmente por la discriminación que hay a nuestro alrededor y eso hace que también se afecten emocionalmente. Porque no pueden estudiar, no pueden superarse. Muchas veces los niños intentan suicidarse, ahora se ve mucho eso. Es que ellos quieren tener un sueño, si quieren ser doctor, profesor, astronauta, muchas cosas. Y no las pueden cumplir porque los papás no están ahí apoyándolo a ellos. Por eso ellos no van a poder ser lo que ellos quieren, sus deseos. Los afectan los niños pobres que no tienen alimento, no tienen una casa digna ni forma de ir a estudiar. Ellos rebuscan su alimento en las calles y sufren físicamente y emocionalmente. La pobreza afecta a los niños cuando los papás no tienen trabajo para poder comprarle los útiles escolares y los otros niños sí tienen los útiles escolares para poder hacer las tareas. Entonces él se pone triste y abandona el colegio. A veces deben de ayudar a los niños, amarlos, quererlos, no dejar que trabajen y darle todo lo que necesitan. Sería bueno que hubieran más oportunidades para los padres de bajos recursos para sostener a sus familias y que no hubiera tanta pobreza infantil. Para que los niños no estén en pobreza, ayudarlos, no dejarlos solos, para que ellos cumplan sus sueños. Para que tengan su alimento, su ropita, que tengan su estudio, sus sueños y muchas cosas más.
Listo, creo que después de esto, ahora sí, Albert, te cedo la palabra, el tiempo que consideres. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pedro, y a todos los participantes y a todas por la invitación. Es un placer intentar unir esfuerzos al otro lado del Atlántico en esta lucha que tenemos todas las administraciones, yo creo, para asegurar pues, un futuro digno a estos niños y niñas que están sufriendo condiciones de pobreza que condicionen sus libertades y sus oportunidades vitales. A mí me ha parecido que ese vídeo está genial porque yo creo que he escuchado y escrito todos los temas que se tocan en este vídeo y creo que los niños han identificado perfectamente lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que trabajar. Han mencionado la carencia de servicios, del acceso a servicios, la carencia material, los efectos de la pobreza infantil en educación, en nutrición, en vivienda, etcétera. Han mencionado el tema del estigma, muy importante, de la culpabilidad del pobre, de la psicología, de la autoestima, de la exclusión, las redes sociales, la discriminación, los factores de riesgo mentales y conductuales de la pobreza, las expectativas, el condicionante de la pobreza, expectativas, la parentalidad positiva, los derechos y la relación con el mercado laboral. Yo creo que han hecho un diagnóstico precioso de lo que significa la pobreza y de lo que debemos hacer las administraciones para cumplir con ese deber, ¿no? Luego nosotros, si queréis, os cuento muy rápidamente, que seguro habréis visto en la web, no me quiero extender mucho de qué hacemos aquí y qué funciones tenemos, y luego ya, si queréis, vamos a analizar, nos podéis preguntar sobre todos los temas que queráis, me podéis interrumpir cuando queráis. Bueno, la Oficina del Alto Comisionado se crea en 2018 por la voluntad del presidente del gobierno de crear en su gabinete de gobierno una estructura novedosa o que hacía mucho tiempo que no se utilizaba, un poco con la voluntad de también crear sinergias con otros organismos internacionales sobre ese tema. Hay uno en Francia, otro en Inglaterra, también Naciones Unidas usa la figura de los altos comisionados para tratar un tema que el gobierno le quiere dar una visión de Estado, ¿no? No tanto de gobierno, sino también de Estado. Y eso es muy importante porque creo que en esta lucha hay que sumar a todos los interlocutores políticos, sean del signo que sean político, para intentar hacer de esa cuestión una cuestión de Estado que no pueda luego depender de las vicisitudes de los partidos, ¿no? Luego, se crea este organismo, que es una oficina, que somos en torno a 9 personas, que nos dedicamos básicamente a 6 funciones básicas, que seguramente habréis visto, que es la planificación y seguimiento de políticas públicas relacionadas con la pobreza infantil, la evaluación del impacto de esas políticas en la reducción de la pobreza infantil. Luego tenemos otra pata, otra función, que ahora si queréis también podemos comentar, que es la del análisis y estudios. Desde que se creó esta oficina hace 2 años hemos escrito y publicado 16 estudios relativos a múltiples temas sobre la pobreza infantil y la desigualdad en la infancia, que podéis consultar o podemos debatir. Nos faltan todavía muchos por hacer. Ahora podemos discutir qué temas creemos que para España son importantes de ahondar más. Luego, tenemos también la colaboración y cooperación con administraciones territoriales. Sabéis que nuestro país es un país muy descentralizado en cuanto a competencias, y muchas de las competencias de servicios sociales y de ayuda a la infancia se localizan en comunidades autónomas y ayuntamientos. Luego, nuestro papel también es el de intentar unar todas las fuerzas y todas las estrategias a nivel central, local y regional para ir todos en una misma dirección, y eso creo que es clave en la lucha contra la pobreza infantil. Luego, nosotros también somos un organismo propositivo, proponemos medidas e iniciativas a los distintos ministerios y a la presidencia del gobierno
Ahora, por ejemplo, acabamos de aprobar ayer en España los nuevos presupuestos, pues el alto comisionado, entre una de sus funciones también es promover que incremente la inversión en infancia en los presupuestos generales. Y también una cosa muy importante, elaborar un informe del impacto de los presupuestos sobre la infancia más vulnerable, ¿no? Y creo que eso es importante y podemos debatir luego, pero es muy importante que tengamos presente todo el control, ¿no? O sea, la evaluación es muy importante y tenemos que, en las cuentas públicas tenemos que intentar discernir entre aquello que afecta a la infancia vulnerable y decir cuánto dinero estamos invirtiendo, cuánto dinero falta por invertir, ¿no? Intentar tener esa visión más cuantitativa del gasto de infancia por partidas, muy detallada, y hacer un informe en este sentido. Eso también es una de nuestras funciones. Y la última, pues nosotros nos encargamos del análisis del estado de la protección de la infancia, acorde con la Convención de Derechos del Niño. Y eso también yo creo que es muy importante, porque se lo decía el otro día a Pedro cuando me llamó, y creo que en eso estamos en España y en Europa ahora mismo muy metidos en equiparar la pobreza a una cuestión de derechos humanos, ¿no? Y es que la pobreza infantil, yo creo que en las últimas décadas ha pasado de ser una pobreza escondida dentro del hogar, sin casi estadísticas al respecto, a llegar a ser, y sobre todo gracias al conocimiento estadístico que tenemos sobre esa realidad, a una cuestión de derechos sociales, ¿no? Y en esta evolución, de derechos humanos, perdón, y de sociales también. Y en esta evolución lo que ha sido clave han sido los datos, ¿no? Y los datos que hemos tenido a través de la Oficina de Estadística Europea y del Instituto Nacional de Estadística de Español, que nos han permitido hacer un monitoreo de la pobreza infantil en España. En eso estamos trabajando, porque nosotros en España nos encontramos con un problema cuando llegamos a esta oficina, que es que no había datos muy desagregados a nivel territorial. Sabéis que la pobreza, yo soy un firme defensor de eso, la pobreza se experimenta en entornos territoriales, ¿no? Concretos, que tienen sus características, y es muy importante que cuando se diseñen las políticas públicas al respecto seamos muy, muy conocedores de la realidad de los distintos territorios de nuestro país, de sus particularidades, si son entornos rurales o urbanos, si hay bolsas de desigualdad extrema relacionadas con dificultades de acceso a la vivienda, etc. Y eso cada territorio tiene sus particularidades. Es por eso que el alto comisionado, cuando llegó, una de sus primeras misiones fue la creación de un mapa territorializado a un nivel muy bajo, nunca visto en España anteriormente, de la pobreza infantil a nivel de distrito. Y luego esto fue una de las primeras funciones que tuvo el alto comisionado. No fue fácil y estamos todavía trabajando en ello, para conseguir un mapa donde nosotros, está en nuestra web, lo podéis consultar, y también se ha hecho en otros países. No digo que estemos innovando, pero sí que a España le hacía falta de crear un mapa donde tú puedas entrar y ver la territorialización de la pobreza, ¿no? Cómo está territorializada la pobreza, para saber con qué organizaciones y con qué entidades y con qué administraciones tenemos que hablar para reducir la pobreza en España a nivel territorial. Y eso yo creo que es muy importante también, de las cosas que hemos hecho desde el comisionado, ¿no? Pues si os parece, pues me detengo aquí ahora y luego podemos discutir sobre políticas públicas que estamos desarrollando, si queréis, en una segunda parte, si os parece. Sí, de acuerdo, Alberto. Creo que está bien dividirlo así en estos dos puntos. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahorita sobre el tema, digamos, de la arquitectura institucional, pues, para profundizar, digamos, lo que apenas Albert nos comentó de las funciones regulares que tiene la Oficina del Alto Comisionado. Creo que ahorita sería ideal justo profundizar en algunos de esos puntos. De pronto, si alguien tiene como algún paralelo, alguna inquietud sobre el caso colombiano. Entonces, adelante, Manuel, por favor. Sí, buenos días. Primero que todo, muchas gracias a Albert por estar acá con nosotros en este espacio. La pregunta es sobre cómo coordinar o cómo conciliar cuando
hay diferentes partes de los gobiernos que tienen intereses múltiples. Por ejemplo, educación tiene unas apuestas muy concretas, salud puede tener otras apuestas, etcétera. Entonces, de alguna manera, cada sector podría estar construyendo su propia agenda y es muy difícil hacer que ellos converjan sobre las niñas y niños en situación de pobreza. En complemento a esto, Albert nos hablaba de las entidades territoriales, también cómo lograr que esas entidades territoriales también converjan sobre ese propósito. Creo que los estados y los gobiernos también que tienen tantos compromisos, tantas responsabilidades que cada uno va a intentar, digamos, tirar, como se dice aquí en Colombia, para su lado. Entonces, ¿cómo hacer converger esto? Esa sería la pregunta. Gracias. De acuerdo. No sé si me escucháis, si no. Sí, se escucha muy bien, Albert. Vale. No, pues la pregunta yo creo que es la clave de todo, ¿no? Esta pregunta de la clave que se encontró el alto comisionado cuando llegó, porque es verdad que la administración española y supongo que también la colombiana está muy no me sale nunca esta palabra, compartimientos, ¿no? Compartimentalizada. Y esto pues es un problema que también nos encontramos nosotros, ¿no? Cuando llegamos. Ese es uno, y luego el tema de las competencias, de la distribución de competencias en distintas administraciones, ¿no? Territoriales, que esa es otra, ¿no? Luego, cómo convencer a los propios ministerios de tu propio gobierno, ¿no? Que ese es el primer gran reto, ¿no? Luego, yo creo que existen mecanismos formales como el que hemos creado en España, que son las comisiones. En este sentido, hemos creado un grupo interministerial donde nos reunimos de manera formal, si se quiere, pues eventualmente, y ahí es donde exponemos pues, los temas de pobreza infantil y buscamos complicidades entre ministerios para ahondar, y ahora os pondré un ejemplo sobre esto, para ahondar en problemas que incumben a varios o a uno de ellos, ¿no? Luego, las reuniones bilaterales es lo que hacemos principalmente, que es cuando tenemos un tema, pues vamos al ministerio correspondiente y le damos una visión de pobreza infantil sobre su realidad y le intentamos convencer, y ahora os pongo un ejemplo también sobre ese tema. Luego, en tema de administraciones, en administraciones locales y regionales, en nuestro país tenemos dos organismos, ¿no? Un organismo es la Federación Española de Municipios y Provincias, con la que hemos creado una comisión de trabajo que tiene más de 9.000 municipios dentro, y hemos creado una relación de trabajo con ellos donde pues se pueden hacer multitud de cosas, y hemos empezado a hacer cosas que es, por ejemplo, la recogida de datos, ¿no? de las distintas administraciones locales que están haciendo en tiempo real en pobreza infantil, y luego pues eso, que muchas veces cuando la administración central no tiene conocimiento de todas las iniciativas a nivel local, esa es una manera, ¿no? de conocerlas y también de transmitir información de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Desde el gobierno, bueno, arriba no es que el gobierno esté arriba de los gobiernos locales, pero digo de la centralidad a la periferia, ¿no? Y eso es muy importante, ese tipo de organismo. La Federación Española de Municipios y Provincias nos ayuda muchísimo en una comisión de infancia que hemos creado, en la que está el alto comisionado, a canalizar la información hacia abajo y hacia arriba para recoger información de todos los municipios y sacar el mejor partido, ¿no? Intentar que mejore, ¿no? Luego, por ejemplo, ahora tenemos una visita la semana que viene con el Ayuntamiento de Barcelona y los gobiernos autonómicos. Solemos hacer visitas a las regiones, presentamos nuestras ideas sobre la pobreza, incorporamos sus ideas sobre la pobreza y entre todos intentamos sacar una estrategia común de lucha, ¿no? Intentar convencer. La otra cosa que tenemos, que es novedosa en España, es que hemos creado unas formaciones sobre pobreza infantil a todos los niveles administrativos. Desde el alto comisionado, los técnicos nos dedicamos también a hacer, junto con profesores universitarios, una formación a todos los funcionarios de administraciones locales y regionales en España. Esa es otra de las acciones que hemos emprendido para acercar
a las administraciones y dotar de una visión transversal a las administraciones. Por ejemplo, el último curso que dimos en Cantabria, pues asistieron enfermeras, servicios sociales, trabajadores de servicios sociales, enfermeras, sanidad, etcétera, que educación, funcionarios públicos que les interesaba el tema y que luego pueden dotar de una visión transversal en este sentido. Vale, eso es el tema. Y luego pues tenemos también un organismo en España que son las comisiones sectoriales de infancia, que es una reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas que se da pues con una temporalidad. Eso se ha incluido en la nueva ley de protección a la infancia y el alto comisionado pues tendrá este foro próximamente para discutir con una periodicidad X mensual, suele ser todos los temas relacionados con la infancia desde una visión transversal que hasta ahora no ocurría, hasta ahora era sectorial, ¿no? Se reunían todos los de educación con la ministra de Educación y ahora lo que vamos a hacer es crear una comisión, ¿no?, formal intersectorial de infancia, donde todos los temas que tengan que ver con infancia se van a discutir en este foro con las comunidades autónomas de manera conjunta. Y eso es una manera también, con un cambio en el modelo institucional, de acercar la pobreza infantil, la problemática de pobreza infantil con una visión transversal a las comunidades autónomas. Y estos son los mecanismos que tenemos, que estamos trabajando, y también, sobre todo, muy importante, la elaboración, por ejemplo, ahora que en España se ha aprobado la nueva ley de educación, está en vía de aprobación, ahora es un proyecto todavía de ley orgánica. En ese sentido, lo que ha hecho el alto comisionado pues es también, a través de los medios de comunicación, del trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, etcétera, crear un estado de opinión sobre el tema, ¿no? Y eso es muy importante. Una de las primeras tareas que tiene que hacer cualquier gobierno que quiera reducir la pobreza infantil es convencer a su población de que eso es necesario, ¿no? Y eso es quizá lo más importante, el relato de por qué es necesario, y convencer a la opinión pública de que debe ser un tema de Estado, ¿no? Y a eso se ha dedicado también el alto comisionado, con muchas tribunas en prensa, apariciones en la radio, en la televisión, explicando el por qué es importante atender a este problema, y en eso estamos, ¿no? También estamos creando una alianza de país donde queremos que todos los sectores sociales se involucren para dotar, porque es importante para convencer también de que tengas a todas las entidades pues contentas en ese sentido, de que estás visibilizando un tema que es importante, pero también contentas, contenta me refiero, comprometida a la sociedad civil, diciendo que a ellos también les interpela, ¿no? Y eso también es muy importante, porque para luego convencer también a tu propio gobierno y a las administraciones de que es importante esta lucha. Yo creo, no sé si he respondido a la pregunta, yo creo que eso es un poco lo que hemos estado haciendo desde el alto comisionado en este sentido. Muchas gracias, Albert, súper. Claro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que hubiera podido surgir recientemente. Veo a Ana Carrero, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dale, Ana, por favor. Hola, buenos días. Sí, me gustaría saber o profundizar un poco como en este proceso que usted ha mencionado sobre la recolección de datos. Creo que es muy importante porque en términos generales, cuando uno empieza como todo el proceso de medición de la pobreza o de superación, de estrategias de superación de la pobreza, siempre es muy importante, bueno, en dónde están y cómo identificarlos. Y en sus dos intervenciones ha hecho mención de la información, entonces me gustaría que nos profundizara un poco si la información que ustedes recolectan como en las provincias, o no sé cuál es el término, perdón, es más sobre las políticas públicas, o es una información estadística en dónde están, cómo están, qué características tiene, y ya, sería eso. Muchas gracias. Perfecto, pues otra pregunta yo creo clave en nuestro trabajo, la recolección y creación, sobre todo creación de nuevos datos, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, lo que se ha dedicado al alto comisionado en este sentido fue en la creación del mapa territorializado de la pobreza, que os cuento un poco cómo lo hicimos y los problemas que todavía tiene.
este mapa, ¿no? Luego, lo que tiene el gobierno todos los gobiernos, para obtener información son dos vías principales, ¿no? Que son los datos administrativos y los datos de encuesta, ¿no? Nosotros explotamos todas las encuestas que tengan que ver sobre temas relacionados de pobreza infantil o sus consecuencias desde esta misma oficina. Tenemos un equipo en el que yo también estoy, que nos encargamos de todo el análisis estadístico, de todas las encuestas disponibles, ¿no? Nosotros tenemos la encuesta de condiciones de vida en España, que además se puede comparar a nivel europeo, y eso es otra cosa muy importante que quiero comentar ahora cuando termine este punto. Pues en esa encuesta, por ejemplo, pues tenemos módulos rotatorios. El último fue sobre transmisión intergeneracional de la pobreza, un tema clave también, yo creo, para cualquier oficina de pobreza infantil, cómo se reproduce la pobreza de padres a hijos, qué mecanismos tiene, etc. Todo eso lo hemos podido analizar hace poco en un estudio que se llama La pobreza se hereda, que va a tener continuación. De momento es solo un briefing de 3 o 4 páginas con un par de gráficos muy ilustrativos de la desventaja social y cómo se transmite en España, etcétera, ¿no? Pues esos datos de encuestas son muy importantes. No sé, en Colombia quizá qué encuestas tenéis en ese sentido, seguro que tenéis encuestas importantes que podéis utilizar. Eso es uno de los temas, ¿no? El otro caso es la importancia de compararte, ¿no? con otras regiones y con otros contextos, ¿no? El alto comisionado se crea básicamente gracias a que disponíamos de datos comparativos europeos, donde decía que España tenía en ese momento, ahora ha cambiado un poco, pero estamos todavía entre los 3 primeros países con la tasa más alta de pobreza infantil monetaria en toda la Unión Europea, ¿no? Es muy importante compararse, comparar regiones, compararte a ti mismo con otros países para darte cuenta de tus propios problemas, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, comparar Colombia con Brasil, comparar Colombia con Argentina, con datos que se puedan armonizar, ¿no? Y yo creo que también hay que empujar en ese sentido en las organizaciones supranacionales que también existen en América Latina, como intentar llegar a convencer, a medir la pobreza de una misma forma para que poder comparar y para poder ver cómo está cada país y qué está haciendo, para también ver lo débil que estás enfrente a otros y todo lo que te queda para trabajar, ¿no? Que es lo que nos pasó en el caso de España y por eso el presidente decidió crear este comisionado, ¿no? Ese segundo tema. Y luego el tercer tema, los datos administrativos, importantísimos. Nosotros ese mapa lo logramos crear gracias a la combinación de datos de encuesta con datos administrativos de la agencia tributaria española, ¿no? Datos, por lo tanto, que provienen de la recolección de datos fiscales, ¿no? En ese sentido, otra cosa muy importante que nos hemos encontrado problemática es que muchas veces los datos administrativos, y supongo que también será el caso de Colombia, no recogen aquellos ciudadanos que no tienen una relación fiscal o administrativa con el propio Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, la población pobre, una parte importante de la población más excluida, no hace declaración de renta, ¿no? Luego, si solo usamos datos tributarios, nos estamos perdiendo, estamos dejando fuera o infrarrepresentando a los más excluidos, ¿no? Porque no interactúan con el Estado no tiene datos sobre su situación económica, por lo tanto los estaríamos excluyendo. Por lo tanto, yo creo que es tan importante, mejorar en los datos administrativos, intentar que toda persona tenga contacto con la administración. Sabemos que la economía informal, por ejemplo, es un problema a lo que nos enfrentamos tanto, yo creo, el gobierno colombiano como el español y otros gobiernos, y que es muy importante en la recaudación de datos, ¿no? Porque es verdad que cuando coges datos fiscales, toda esa gente pues está excluida de la contabilidad, ¿no? Y eso es un problema. Por eso también tan importante los datos de encuesta, que no diferencian entre ciudadanos en situación irregular, incluso también ese es otro tema muy importante, ¿no? La inmigración irregular, que en España pues hemos llegado a tener bolsas importantes de 500.000 de personas o más, niños en situación de irregularidad administrativa por el hecho de no haber conseguido
el permiso de residencia o de nacionalidad, ¿no? Que tan problemático es también. Todo eso hay que perseguirlo, ¿no? Y los datos administrativos no siempre tienen la clave sobre eso. Por eso hay que intentar que los datos administrativos sean más abiertos, que recojan más de todos los perfiles, no solo de aquellos que presentan la declaración de renta, por ejemplo, en España, etcétera. Y dos, la importancia de los datos de encuesta, porque estos sí que no diferencian por situación de irregularidad o por información. La transhumancia electoral suele ser definida, es decir, todos aceptaron muy bien la inscribir la cédula en un lugar distinto. Ay, perdón, no sé si era una pregunta o... No. Ah, vale. Un audio, vale. Perfecto, perfecto. No sé si he respondido a la pregunta, cualquier cosa me decís sobre este tema de los datos. Sí, realmente, pues digamos, es muy interesante porque nosotros justamente estamos como en ese proceso. Y me gustaría saber solo una cosita chiquita, si sería posible que usted nos compartiera ese brief que hizo mención sobre cómo la pobreza se hereda, porque creo que podría ser interesante para el proceso en el que nos encontramos nosotros. Perfecto. Mira, si os parece, os escribo aquí en el chat. A ver. Mira, os escribo aquí en el chat dos cosas. Una, la página web, ¿vale? Sí. En la página web hay una pestaña que dice documentos breves y ahí el último que publicamos, que ahora publicaremos uno nuevo sobre desigualdad educativa, pero el último que está publicado es sobre justamente la pobreza severa. Luego, cualquier duda sobre ese documento, cualquier aportación, etcétera, me la podéis hacer llegar a mí. No sé si Pedro os puede dar mi dirección de correo electrónico y podemos seguir hablando sobre el tema. Vale, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, Ana. Antes de seguir a una siguiente pregunta, yo digamos que tengo una solicitud como de aclaración o de expansión un poquito de esta respuesta. Albert, sobre los análisis que tú has mencionado que se hacen, por ejemplo, con los gobiernos locales, todas las alianzas para recoger y pues, utilizar un poco mejor la información que sale de encuestas o de registros administrativos con gobiernos locales, y también toda la agenda de estudios que ustedes tienen ya, digamos, supongo yo, prevista, o sea, los 16 estudios que han hecho hasta el momento y los que tienen pensados hacia adelante, esos no dependen exclusivamente de que exista o no un concepto de pobreza infantil, una medición específica de pobreza infantil, o pues obviamente, pues para sacar 16 estudios, para hacer este tipo de mapas, pues se tiene una interpretación desde los datos de la situación de la pobreza infantil mucho más allá de un indicador de pobreza monetaria o de pobreza multidimensional. Entonces, digamos que sería interesante para nosotros, porque también es una idea recurrente que hemos tenido, pero pues creo que todavía no se ha podido materializar bien con toda la información que hay disponible en Colombia. ¿Cómo ustedes organizan, digamos, estos perfiles de pobreza? Que claramente tocan muchas temáticas y pues obviamente también parte pues de una lectura tradicional de los indicadores de pobreza, pero pues desagregados o vistos desde niñez, pero no solamente eso, porque pues eso es algo muy específico, pero digamos que los otros análisis complementarios, que si bien no son exclusivamente de pobreza, sino de temas, por ejemplo, sectoriales, que es lo que tú estabas mostrando, hablando de migración, las condiciones de salud de estos niños, ya tienen una visión sectorial, pero pues el análisis se hace pues, focalizado en las familias que sabemos que están en un mayor grado de vulnerabilidad. Entonces, si nos puedes explicar un poquito, por lo menos, cuáles son como esos temas principales, o dentro de cada sector, los análisis sectoriales, cómo ustedes ponen esa lupa en los temas de pobreza infantil, en esas familias más vulnerables, para tratar de entender que efectivamente el hacer un perfilamiento de la pobreza infantil, pues es algún ejercicio amplio que demanda muchísima información, que puede ser algo hecho de manera regular, y pues que tiene un alcance muchísimo más profundo que solamente... Ustedes cómo lo han logrado promover, sería interesante. Vale, se me ha cortado un poco la última parte, pero creo que he entendido. Si no, me dices.
A ver, solo un tema sobre los datos, antes de que también tiene que ver con la medición. Yo creo, hay dos formas que tenemos, yo creo, de medir la pobreza infantil. No sé si me escucháis, porque creo que se me ha cortado un poco. ¿Me escucháis, no? Perfecto. Vale. Sí, se escuchó muy bien. Pues tenemos dos formas, ¿no?, de contar la historia, ¿no? Que os decía la importancia de convencer a la sociedad civil, a otras administraciones, a los propios ministerios y a las entidades que ya están muy convencidas y que son normalmente pues, apoyos muy importantes. Entidades, me refiero, tercer sector, ONGs, etcétera, fundaciones. Hay dos maneras, ¿no? Contar la pobreza de forma estática y decir, bueno, en España en 2019 tenemos un 30% de pobres, ¿no? Que ahora voy a decir cómo lo hacemos, ¿no? O de forma dinámica, ¿no? Yo soy partidario, yo creo que para contar qué significa la pobreza infantil hay que avanzar hacia explicaciones dinámicas. Y dinámicas me refiero a la transmisión de la pobreza, ¿no? No solo a ver si soy pobre o no, sino yo creo que lo que más ayuda a la gente, sociedad civil, pero también otros ministerios, etcétera, es por qué yo me he convertido, o sea, por qué yo he tenido esa trayectoria y me he convertido en pobre, ¿no? Y por qué si mis padres fueron, en nuestro informe, por ejemplo, vemos que en los cuartiles más bajos de renta, la probabilidad, si tú has nacido en un hogar pobre, la probabilidad de ser pobre de mayor en España, entre los que son más pobres, es de 1 de cada 2, ¿no? Cuando tú cuentas a alguien, ¿no?, fuera de todo ese mundo, ¿no?, que no tenga idea sobre la pobreza infantil, etc., y tú le dices, si tú en España ahora mismo, en 2019, pues, o en las últimas décadas, naciste en un hogar con pobreza alta, severa, si de cada 2 personas que hicieron eso, una va a tener la misma pobreza, ¿no? Yo creo que eso es una imagen muy potente, ¿no?, que vende más, o que vende más en el sentido bueno de la palabra, ¿no?, que convence más que decir que en España tenemos un 30% de pobres y, bueno, y que hay que hacer algo para solucionarlo, ¿no? Yo creo que las trayectorias vitales, entender la pobreza como con aspectos cumulativos, y ahora ya me voy refiriendo a lo que me preguntabas, ¿no?, de entender la pobreza como una acumulación de desventaja que parte desde la edad 0 hasta que nos morimos, ¿no? Y que las primeras etapas son las que van a determinar, como tenemos toda la evidencia que muestra, la pobreza que tengamos en el futuro, ¿no? Y eso es muy importante. Luego, en España tenemos varios indicadores en la Unión Europea. La Unión Europea sacó lo que se llamó la Estrategia 2020, que quizá conocéis, donde se ponían unos cuantos indicadores. Uno de ellos era la AROPE, ¿no?, la tasa AROPE, que se llama, que quiere decir At Risk of Poverty and Social Exclusion, ¿no? Y esta tasa se basaba en un indicador tripartito, una composición compuesto por 3 subindicadores. Uno era la pobreza monetaria, que se define aquí en términos relativos en el 60% de los ingresos disponibles del hogar, después de transferencias. Esa era una. Luego había un segundo subindicador, que era si tu hogar tenía una baja intensidad laboral, si tú como niño vivías en un hogar con baja intensidad laboral. Y el tercer indicador, pues hacía referencia a todo lo que se refiere a la privación material, ¿no? Ese es un indicador que a mí personalmente y al comisionado, yo creo que también a la oficina del alto comisionado, no nos termina de gustar. Y voy a explicar por qué. Porque cuando tú haces indicadores que están compuestos por varios subíndices, como este, por ejemplo, subindicadores, ¿no?, indicadores compuestos, tienes el peligro de esconder cosas dentro de este indicador, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos pasa? Que la tasa de AROPE, por ejemplo, llegó en Europa a su máximo, la tasa esa que os digo de riesgo de exclusión social y pobreza, llegó a su máximo para la población infantil en 2018, se situó en torno al 28%, y ahora estamos en torno al 24%. Esa tasa, por lo tanto, ha disminuido pues, en 4 puntos porcentuales desde 2012 hasta ahora, ¿no? Pero si luego vamos a ver los indicadores que la componen y vamos a la pobreza monetaria, vemos que la pobreza monetaria en Europa no ha disminuido desde 2018, ¿no? Y que desde 2008, que es el periodo que estamos mirando desde la anterior crisis, ¿no?, económica. Luego vemos que mientras una tasa sí disminuye, la otra no. ¿Qué nos indica ese? Pues que el componente, sobre todo, del low intensity, de la baja intensidad laboral,
es muy fluctuante dependiendo de la situación económica, pero como sabemos, y eso está bastante demostrado, en Europa hay un problema de pobreza en el trabajo. Y España tiene una tasa muy alta de pobreza en el trabajo, una de las más altas de Europa. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo no tiene nada que ver muchas veces, sobre todo en trabajos precarios, en que tú seas pobre o no. Porque aunque tengas rentas del trabajo, en España ahora mismo hay contratos que te hacen pobre independientemente si trabajes o no, ¿no? Y eso es muy importante. Ese es otro indicador que manejamos aquí en la oficina que se llama pobreza en el trabajo, que seguramente conocéis. In Work Poverty Rate se llama en inglés. Ese indicador es muy importante porque hemos llegado a un punto donde yo creo que también en nuestro discurso tenemos que dejar claro que la pobreza infantil no es la pobreza familiar. La pobreza infantil tiene características propias de acceso a servicios, etcétera, que ahora comentaré, que no tiene nada que ver con la situación laboral de sus padres, ¿no? Y eso es muy importante de diferenciar. Yo creo que eso es un punto central, ¿no? Luego, la privación material, ¿no? El indicador, si queréis, más absoluto, ¿no?, que tenemos, que quizá pues en determinados contextos es muy válido, quizá en España no tanto, porque es verdad que tenemos índices de pobreza, de privación material, pues más o menos en torno a la media europea, cuando somos el que tenemos en tasas de pobreza relativa las más altas, pero pues por ejemplo, pues la capacidad de comer tres veces caliente al día, hacer frente a pagos inesperados, poder acudir al dentista, por ejemplo, que en España no está cubierto. Ahora el gobierno está avanzando en eso, pero ahora mismo no está cubierto dentro del Sistema Nacional de Salud. Todos esos temas de privación, ¿no? Poder tener un ordenador en casa, poder irse de vacaciones, que se mide también para la infancia, ¿no? En las encuestas, pues también es un indicador importante. Pero ¿con qué está trabajando el alto comisionado principalmente? Yo creo que quizá en otros entornos pues también sería importante trabajar más en la privación material, pero lo que estamos trabajando en el alto comisionado básicamente es en definir 3 líneas de pobreza monetaria, que son la pobreza monetaria alta, la moderada, eso también lo tenéis en la web si os interesa, la pobreza infantil alta, severa, pero moderada. Nosotros lo que hacemos es 3 cortes en la distribución de ingresos disponibles de los hogares con hijos, al 60%, al 25% y al 40% de la media. 25% sería pobreza severa, 40% alta, 60% moderada. Y en esos 3 cortes, nosotros es en los que basamos casi todas las políticas públicas y todas las recomendaciones de los ministerios. Por ejemplo, ahora lo que hemos hecho, y luego, eso es una forma que tenemos, y la otra es la división de la distribución de ingresos por quintiles y cuartiles, ¿no? Que eso lo hacemos mucho para ver el impacto de la renta en el acceso a servicios. Luego, ahora lo que hemos hecho recientemente ahora, con un informe que vamos a publicar la semana que viene, es un informe que se llama Pobreza infantil y desigualdad educativa en España, por todo el debate que está habiendo en torno a la nueva ley, que avanza mucho en la igualdad de oportunidades. Pues en ese informe básicamente lo que decimos es, cogemos la distribución de ingresos, la dividimos en quintiles, cuartiles de renta y vemos cómo está cada quintil, los niños que están en cada quintil de renta, cómo están en indicadores clave educativos como la repetición de curso, el abandono prematuro de los estudios, la transmisión intergeneracional de la desigualdad educativa, en el gasto de las familias en educación. Nos hemos dado cuenta en España que hay diferencias enormes. Y daros cuenta también la importancia, yo creo, de esto, que nos hemos dado cuenta que en España tenemos un acceso gratuito a la educación por ley, pero el acceso gratuito a los servicios no implica que luego no se crean desigualdades dentro de los mismos, ¿no? Luego, dentro de ese acceso gratuito en España, ¿qué nos encontramos? Pues altas tasas de repetición educativa en los primeros quintiles de renta, altas tasas de abandono. Las diferencias entre el primer quintil y el último son del en torno a 6 y 7 veces, ¿eh? O sea, en España del quintil 1 de renta repiten 1 de cada 2 estudiantes casi, mientras que del quintil 5 lo hacen menos del 10%. Y eso es importante tenerlo
en cuenta porque la pobreza es un derecho que tiene consecuencias en otros derechos humanos, como el derecho a la educación. Es un prerequisito, yo diría, ¿no? Si no atendemos a la pobreza, si no la medimos bien y no sabemos luego cómo todos los otros derechos, ¿no? Y analizar todos los derechos en función de la pobreza infantil, ¿no? Yo creo que ese es otro de los retos que tiene el Alto Comisionado ahora mismo, que es coger la pobreza infantil, decir que vivir en pobreza infantil es una privación de derechos humanos y luego vamos a todos los derechos, nutrición, ocio, tiempo libre, educación, y vamos a ver el impacto de la pobreza en todos esos otros derechos, ¿no? Y eso es importante. Por lo tanto, muy importante medir acceso a servicios, ¿no? Que es la otra pata. Y también son las dos respuestas que tienen los gobiernos, ¿no? Un gobierno puede dar prestaciones o tener un sistema fiscal progresivo que cubra las necesidades de las rentas más bajas, una opción. Segunda opción, desarrollar políticas que tengan que ver con el acceso a los servicios de calidad, que eso es lo que también estamos ahora, ¿no? No sé si me he alargado mucho, perdonad, en esta respuesta, pero no sé si he respondido todo. Yo creo que era importante porque dejarlo claro. Sí, muchísimas gracias, Albert. Ya seguiríamos con Rosa Caterín Rodríguez, del Departamento Nacional de Planeación. Tengo una pregunta, bueno, son dos. Una, tú mencionabas que ustedes tienen la encuesta de condiciones, bueno, más o menos como condiciones de vida, que sacaron un módulo especial de intergeneración de la pobreza. Quería saber cómo es la relación de ustedes, digamos, con la entidad que hace esta encuesta. Aquí en Colombia, pues la hace el DANE. Entonces quería saber cómo es eso también. Cuando tú hablas de cálculo, digamos, de monetarios, quería saber si es en base a esta encuesta hacen ese cálculo monetario. Y los estudios, ustedes, digamos, tienen como un listado anual de los estudios o van saliendo de acuerdo a las leyes, como cuál es el orden que ustedes tienen. Gracias. Perfecto, también súper interesantes las tres preguntas, voy a intentar responderlas lo mejor posible. Sobre la primera, la encuesta de condiciones de vida, pues es una encuesta que lanza el Instituto Nacional de Estadística, que es el encargado de hacerla. Es un organismo independiente, autónomo, y que está coordinado con la Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea. Luego, lo que hace ese instituto en España, bueno, yo os digo también que en España tenemos muy malos datos, tenemos que avanzar un montón en tener mejores datos. Tenemos muy malos datos y el comisionado, una de sus funciones es que haya mejores datos sobre pobreza infantil. Si nos vamos, por ejemplo, al Reino Unido, y ahora vuelvo a eso, tienen pues todos los estudios de cohortes y longitudinales, panel, que bueno, tienen una visión espectacular de cómo influye la pobreza año a año en la vida de los niños que nacieron en un mismo año, pero también que nacieron en distintas generaciones, etcétera. Eso es importantísimo. Y aquí sí que se ve muy bien la transmisión, ¿no?, de intergeneracional mucho mejor. Lo que tenemos aquí fueron 2 módulos rotativos que se incluyeron en una encuesta nacional. Lo que tiene esa encuesta nacional de condiciones de vida, que luego es armonizable a nivel europeo, por eso la importancia de poder comparar con otros países, es que permite la introducción de módulos transitorios o, ¿cómo se podría decir?, módulos que se añaden, ¿no?, a la encuesta, rotatorios se llaman, perdón, módulos rotatorios que se añaden a la encuesta base, ¿no? Luego esa encuesta siempre pregunta las mismas cosas y luego tiene un módulo rotatorio que trata sobre un tema diverso, ¿no? Yo lo que propondría, si no es que ya existe en Colombia, que no lo sé, y tampoco quiero ahora dar lecciones sobre una cosa que no conozco, pero digo, lo que propondría, si fuera el caso, es que se intentara incluir, convencer, ¿no?, porque a los institutos nacionales también les gusta, ¿no?, hablar sobre esos temas. Nosotros muchas cosas les comentamos, les decimos, mira, sería muy útil eso, se podría hacer, ¿no? Y con ellos hemos avanzado muchísimo y hemos creado el mapa de pobreza también en colaboración con ellos, ¿no? Puedes incluir ese módulo rotatorio que pregunta, en ese caso, sobre transmisión intergeneracional exactamente de la pobreza. Pregunta varias cosas sobre qué nivel, cuando tú, en el hogar en el que creciste, cuando tenías en torno a 14 años, de qué trabajaban tus padres,
la situación económica del hogar donde naciste era buena o mala, qué educación tenían tus padres, comíais, teníais comida caliente día a día, ¿no? Y todos esos temas de lo que se llama una retrospección, ¿no? Se puede preguntar o para adelante, que son los estudios panel que os decía que en España no tenemos, o se puede preguntar para atrás, ¿no? En esas preguntas retrospectivas, que en esos 2 módulos de 2011 creo que fue el último, y de 2019 en España nos han dado mucha información y muy interesante para tener esa visión dinámica que os decía que es tan importante para nosotros, porque permite contar las historias con mucha más gancho, si queréis, para convencer también a otros actores, ¿no? Luego, el cálculo monetario, sí, lo hacemos en base a 2 fuentes, la que os he dicho antes, ¿no? La ECV y también los datos fiscales. Dependiendo de la política que se quiera hacer, se basa en estimaciones referidas a esas 2 fuentes, pero como os digo, las fuentes de encuesta a veces en nuestro ámbito de pobreza suelen ser más eficaces porque añaden también las partes bajas de la distribución de ingresos que el Estado muchas veces pues no recoge, ¿no? Y luego los estudios, ¿cómo los decidimos? Pues peor de lo que quisiéramos, porque muchas veces pues la realidad, ¿no?, nos obliga a hacer estudios que quizá hubiéramos hecho más tarde con más reflexión y tal. Antes teníamos una agenda más concreta, pero ahora es verdad que estamos respondiendo mucho a los debates que hay en la sociedad también, ¿no? Y a las necesidades de datos nuevos. Ahora estamos haciendo el informe sobre pobreza infantil y desigualdad educativa, que va a salir en los medios, yo creo, la semana que viene también. Intentaremos hacerle una divulgación muy amplia, porque también quiero decir que ese es un organismo que depende de presidencia del gobierno, pero que tiene mucha autonomía para decir lo que piensa y lo que cree, ¿no?, sobre la pobreza infantil, sin ningún complejo, ¿no?, y decir que estamos mal, pues no pasa nada, es una vergüenza que tenemos que comprender primero para poder solucionarla, ¿no? Luego ese comisionado se dedica básicamente a decir todo lo que ocurre con datos objetivos y el presidente pues luego decide la elaboración la creación de distintas políticas públicas, ¿no? Pues el cálculo monetario, vuelvo al tema, con la encuesta de condiciones de vida, que recoge también rentas de economía informal y también ciudadanos con situación irregular. Y luego los estudios, por ejemplo, ahora nos interesa mucho desde hace tiempo, yo creo que a Colombia también le podría interesar, si es que no ya lo tenéis, es la distinción entre lo que significa la pobreza en un entorno rural y en un entorno urbano, ¿no? Y eso para nosotros es un tema importante porque España pues, tiene un reto, ¿no?, que es lo que se llama la España vaciada, que es que muchos pueblos, partes de nuestro territorio se están quedando sin población, y en esos entornos donde hay niños pues se generan varias características de la pobreza que son características del entorno rural, como por ejemplo el acceso a los servicios públicos, ¿no?, de calidad. Luego, este es un tema que nos preocupa y en el que vamos a trabajar en los próximos meses, y también nos preocupa muchísimo a este gobierno y para hacer estudios nuevos sobre las familias monoparentales, ¿no?, todos los riesgos que ese tipo de hogar tiene cuando se encuentra en situación de pobreza, de conciliación, etcétera, para intentar que las políticas se orienten también a dar solución a ese tipo de hogares que en España pues, son importantes y que muchas veces están liderados por mujeres en el 80 y pico % de los casos en España, que luego tienen problemas de conciliación con el mercado laboral, etcétera, ¿no?, y problemas de pobreza. Pues eso es otro estudio que queremos hacer, ¿no?, por ejemplo. Perfecto. Voy a intentar hacer más corto en las respuestas. Listo, gracias. Gracias, Albert. No, tranquilo, que igual el propósito de todo es escucharte justamente. Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hola, buenos días, muchas gracias por este espacio. Yo quisiera devolverme un poco cuando usted hablaba como de las características propias de la pobreza infantil diferenciada a la de sus padres y a la de sus familias. Quisiera que nos contara un poco más de qué dimensiones han abordado para la infancia específicamente, y sobre todo me gustaría mucho entender cómo abordaron ocio, qué
qué privaciones conciben en ocio y un poco cómo la están midiendo. Y pues si durante este trabajo ustedes recogieron las voces de los niños directamente, a través de qué mecanismos las recogieron y cómo los niños que pues son los protagonistas al final de todo este trabajo, cómo se involucraron en lo que ustedes han adelantado en España. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por la pregunta. A ver, sobre las características propias de la pobreza infantil, yo creo que cuando se hace el cambio de paradigma a tratar la pobreza como un tema familiar, a tratarla como un tema de derechos subjetivos, en este caso, ¿no? que decimos en España, no en el comisionado, perdón, que es la pobreza un tema de derechos subjetivos, es que la pobreza atiende a la infancia de manera particular porque les priva, ¿no? de su desarrollo y del cumplimiento de todos los otros derechos involucrados en la infancia, como el derecho al ocio, a la educación, que me refería antes, etc., ¿no? Luego, muchas veces los padres pueden tener unas rentas del trabajo, ¿no? Como es en el caso de muchas familias españolas, pero no poder proveer de toda la inversión en la infancia que sería necesaria y que el Estado yo creo que tiene que complementar, ¿no? Por lo tanto, es un derecho del niño, no de la familia, de que el niño pueda crecer en una situación de no pobreza y, por tanto, el Estado lo que tiene, el sujeto de derechos donde a qué Estado tiene que referirse es al niño y no a la familia, ¿no? En ese sentido me refería a esto. Luego, la segunda pregunta, perdona, ¿me la puedes repetir? Sí, sobre todo me gustaría entender un poco cómo abordaron el tema de ocio. ¿Del ocio? Sí, o sea, ¿qué es esta privación en los niños y pues de qué forma la midieron? No, pregunta súper interesante. Yo creo, en ese sentido, el comisionado estamos convencidos, ¿no? y mucha evidencia lo respalda en Europa, que las desigualdades se forman fuera de la escuela, ¿no? La escuela sirve como un factor igualador, ¿no? Que ayuda en la medida de lo posible, que puede mejorar mucho, ¿no? Pero en España la escuela pública en España cumple una función muy importante en la reducción de desigualdades, pero las desigualdades se incrementan fuera de la escuela, ¿no? Y por eso es tan importante y que la Comisión Europea también ha reconocido el derecho al ocio educativo y el tiempo libre, ¿no? Porque la primera política pública que diseñó este comisionado, y en eso yo creo que respondo a esa pregunta, la importancia del ocio, ¿no? Fue la creación del programa Vacaciones Escolares Continuar Aprendiendo. Ese programa se basaba básicamente en asegurar la continuidad alimentaria y nutritiva, calidad nutritiva y educativa durante el verano. En un entorno inclusivo, donde no fueran espacios segregadores de infancia vulnerable, pero sí con una partida presupuestaria que fuera a becar a los estudiantes con más dificultades para poder acceder a ese tipo de programas. Eso fue lo que hizo el alto comisionado, el primer programa que hizo conjuntamente con el Ministerio de Servicios Sociales y Sanidad, cuando llegó en 2018, fue el diseño de ese programa que tiene continuidad y que ha crecido en dinero en el tiempo. Ahora le dedicamos más recursos, porque es un programa que venía a solucionar un tema que a nosotros nos preocupa mucho, que es el gap estival, ¿no? La brecha estival en educación, ¿no? Está medido en entornos de nuestro entorno en Europa, que durante el verano se produce un incremento de la desigualdad educativa que tiene consecuencias cumulativas a lo largo del ciclo educativo, ¿no? Y los programas de verano y de periodos no lectivos son muy importantes para nosotros, ¿no? Y en ese sentido os invito también, si queréis, en nuestra página web tenemos una explicación de este programa, de esa política de la que estamos muy contentos y que queremos que crezca, ¿no? Que es de reducir las desigualdades cuando la escuela no está, ¿no? La escuela muchas veces nos pensamos que nos da solo educación, pero también nos da, pues, valores, educación formal me refería, pero también nos da valores, nos da comida, ¿no? La posibilidad de tener las becas comedor que desaparece durante los meses de verano. Todos esos temas son muy importantes. La escuela como elemento socializador, ¿no? De amistades, también para la propia salud mental de los niños, física, etcétera, ¿no? Que desaparece, ¿no? Durante 3 meses, al menos en España, en verano, y deja al libre albedrío, ¿no?
la educación de los niños, por eso la educación en el sentido amplio, ¿no? Su ocio, y pasa a depender de las familias, ¿no? Y sabemos que las familias, al menos en nuestro país, son muy desiguales, ¿no? Y lo que dice la nueva visión sobre la pobreza infantil es que los derechos del niño tienen que mantenerse con independencia del entorno en que se encuentran, ¿no? Por tanto, esos programas estivales muy importantes. Te agradezco mucho la pregunta porque ese programa que se llama Beca con V, si le queréis echar un vistazo, nosotros estamos muy contentos, y si tenéis alguna propuesta de mejora, etcétera, estamos muy abiertos también a que nos lo hacéis llegar. Ese programa, una cosa. La segunda cosa, la formación extraescolar. Las actividades extraescolares para este comisionado son clave, porque ahí es donde se diferencia el currículum de los niños en nuestro país y sobre todo los aspectos más psicológicos de la autoestima. Ahora tenemos un proyecto que estamos impulsando, que es a través de la música y la cultura, ¿no? Porque yo creo que es muy importante también que entendamos que la pobreza no es solo una privación material. Yo creo que los niños lo han descrito fenomenalmente antes, y ahora me refiero a la participación, que también me has preguntado. No es solo un tema de exclusión material, pero es un tema de exclusión social en el sentido amplio, también de acceso a la cultura, de acceso a tener unas expectativas propias creadas en base a una autoestima fuerte, a una psicología fuerte, ¿no? Y eso es muy importante también, que nuestras políticas públicas que diseñemos no solo nos centremos en la parte material, sino en la parte del ciudadano, ¿no? De hacer crecer de todos esos derechos al acceso a la cultura, a soñar, a jugar, a crear expectativas, ¿no? Y eso tenemos varios programas, uno de ellos las orquestas infantiles, ¿no? Para nosotros esto ha sido un gran descubrimiento desde que llegamos, y hemos intentado unificar una red nacional de orquestas infantiles que se dedican de una forma inclusiva, no solo segregadora, sino inclusiva, de ayudar a través de la música y del arte en general a que los niños y niñas en situación de pobreza ganen en su autoestima, ¿no? Eso también está en nuestra web, creo, podemos verlo. Estamos avanzando mucho con el Ministerio de Cultura en este sentido. Eso es otro tema. El último tema, la participación infantil. Nosotros lo que diseñamos y lo que queremos seguir aumentando, y eso sí que nos ayudaron mucho las entidades sociales, fue la Infancia Pregunta, ¿no? Diseñamos un programa que también está en nuestra web, que se llamó La Infancia Pregunta, que los niños y niñas de nuestro país, de todos los orígenes sociales, pudieran preguntar después de un proceso participativo muy importante suyo, donde nosotros no intervenimos en ningún momento. Supervisión fue de la plataforma de organizaciones de infancia. Hicieron llegar unas preguntas al presidente del gobierno, en ese caso, perdón, al ministro, sobre distintos temas que les preocupaban. Eso queremos que siga. En el comisionado estamos convencidos de que la participación de la infancia en el propio diseño político es imprescindible, y estamos convencidísimos de ello, y por eso tenemos ese programa La Infancia Pregunta, pero queremos tener más, y también estamos desarrollando en el gobierno una estrategia de participación infantil, porque la Unión Europea en el año que viene también va a desarrollar otra. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Listo. Pasaríamos, si les parece, a José Niño, también del Instituto de Bienestar Familiar, y después podemos pasar a un set de preguntas más centradas, tal vez no en el qué se está haciendo, en el cómo, sino como en la arquitectura institucional, el cómo opera, digamos, cómo es el proceso y el marco de gestión y normativo que respalda, pues, todas estas relaciones y todo lo que estaba contando Albert. Entonces, le doy la palabra a José Niño, también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hola, buenos días. Mira, mi pregunta va dirigida es también en las preguntas y lo que has hablado hasta el momento, pues se ha dirigido a distintas, pues muchas de las cosas, a la medición de la pobreza y distintas formas de medir la pobreza. Y mi pregunta era también si tienen considerado o si se está realizando una política, una estrategia para atacar esta problemática que se evidencia con las mediciones. Sí, pues yo entiendo que en el caso de España esto se puede dificultar por lo que mencionabas de que pues las competencias sociales recaen en las comunidades autónomas. Pero entonces pues esa era mi pregunta, si
sí, pues mi primera pregunta, ya mencioné la segunda, pero entonces sí se piensa como también realizar una estrategia de largo plazo, una política de Estado, que también pues lo mencionabas un poco con estos programas que empezabas a mencionar, que ha desarrollado, que ha impulsado el alto comisionado. La segunda, entonces, es si también ustedes consideran que de alguna forma la medición, conocer bien la situación, la problemática, antecede a la realización de esta estrategia, o es algo que se puede desarrollar a la par, paralelamente. Esas son como las dos preguntas que quería plantear. Muchísimas gracias por la pregunta, también súper interesante y se me había olvidado y me va muy bien para traerlo aquí. Bueno, 2 puntos en esto. Sobre tu pregunta, yo creo que primero es muy importante tener claro el diagnóstico y hacer un diagnóstico con todos los datos disponibles, ¿no? Luego nosotros lo que hicimos, y me refiero a otro indicador que nos interesa mucho, ¿no? Para nosotros la pobreza tiene 2 aspectos fundamentales, ¿no? Uno es la intensidad, por eso os decía que la medíamos con distintos umbrales con respecto a la mediana de ingresos en nuestra tasa de pobreza infantil relativa. Uno, y el segundo, la duración, que ese es un tema que nos importa mucho en el comisionado, ¿no? ¿Cuántos años llevas como niño en pobreza, ¿no? Porque eso es muy importante, lo que se llama la tasa de pobreza infantil persistente, ¿no? Si en este caso el indicador que usa la Comisión Europea y utilizamos nosotros en nuestros estudios también es si estuviste, de los últimos 3 años, si estuviste 2 o más en situación de pobreza, ¿no? Este por nosotros es un tema muy importante, porque si tenemos el trío ese, ¿no? Clave, que es si tú tienes una forma de pobreza severa, ¿no? Que es el 25% de la mediana, vives en un hogar como niño, 25, eres un niño de 0 a 3 años, por ejemplo, y llevas los 3, si tienes 3 años, en pobreza, ese combo, ¿no? Esa interacción es realmente donde tenemos que ir primero, ¿no? Luego es importante tener un diagnóstico muy, muy concreto de qué población tenemos que reflotar ya, que sería la que lleva más tiempo en una situación de más intensidad y con menos edad, ¿no? Ese sería el combo, yo creo, de la medición que nos preocupa. Luego, en base a todos esos indicadores, cuando nuestra oficina llevaba 1 año, lo que hizo fue, junto con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales en esa época, en 2019, digo esa época porque en medio cambió el gobierno, ¿no? Y ahora estamos en un gobierno de coalición, antes era solo de un partido, se creó la estrategia que os invito también a consultar y, bueno, y que quizá os pueda interesar, que es la estrategia de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social de España, ¿no? En esa estrategia nosotros lo que hicimos fue aportar casi toda la parte de pobreza infantil y lo que hicimos fue señalar dentro de la estrategia de pobreza de nuestro país que la pobreza infantil era prioritaria, básicamente para que no se transmitiera a la adultez y siguiera el círculo, ¿no? La mejor forma de atacar la pobreza es atacarla desde la primera infancia y eso yo creo que está sobradamente demostrado, ¿no? Luego lo que hicimos, y os invito a que la veáis si os interesa, es ahí hicimos un diagnóstico con todos los datos disponibles que teníamos en el momento, donde están muchos de los indicadores que he dicho, para luego, en la segunda parte de la estrategia, desarrollar las políticas. Y luego tu última pregunta, como muy bien dices, las competencias no son del Estado central. Luego, esta estrategia, si bien es una estrategia nacional, muchas veces no va alineada con las estrategias que cada comunidad autónoma tiene, ¿no? Dependiendo también de su color político, porque al final las respuestas pues también difieren según la ideología, ¿no? de cada partido político. Luego lo que yo creo que tenemos que llegar a un consenso de hacer ese tema un problema de Estado, que eso es en lo que estamos ahora, e intentar alinear lo máximo posible con todos los datos, con toda la objetividad posible, convencer a los distintos gobiernos regionales de que la mejor forma es ir conjuntamente, ¿no? Y esa estrategia la presentamos a todas las comunidades y estamos trabajando con ellas para que se unan a la protección de la infancia desde el mismo enfoque. No digo que nosotros tengamos que decirles cómo hacerlo, ni mucho menos, pero sí de estar alineados, al menos compartir el diagnóstico, ¿no?
que es el primer paso. Vale, muchas gracias. Yo, Pedro, te quería comentar que tengo otra reunión en un cuarto de hora. No sé si os hago ir mal, lo siento porque es que tampoco me la puedo saltar y si os va bien terminar en 10 minutos, un cuarto de hora. Sí. Vale. Sí, está previsto la hora y media. Entonces yo creo que seguiría Rubén Roballo y con eso pues yo puedo hacer como una última pregunta de cierre y ya. Si lo reducimos a los 10 minutos. Entonces creo que adelante, Rubén. Gracias, Pedro. Buenos días. Me disculpo porque llegué un poco tarde. Me parece muy interesante el tema. Creo que es necesario hablar y seguir afinando las formas de comprender y medir la pobreza. Era como una consideración y una pregunta. Es muy interesante, sin embargo, yo creo que hay que tener en cuenta que, digamos, en los países latinoamericanos, este estado de bienestar, que básicamente es europeo, pues no tuvo un desarrollo pleno, ¿no? Aquí tenemos un modelo de estado un tanto diferente en ese sentido. Y por otra parte, Colombia particularmente se ha destacado por ser un país de regiones, es decir, aquí tenemos una diversidad regional con unas marcadas diferencias, casi que unas inequidades también, si se quiere ver así. En ese marco de diferencia, digamos, mi pregunta es, mirando este tema de la transmisión intergeneracional, de pronto un poco más en perspectiva histórica, mi pregunta ¿es necesario, usted considera particularmente necesario, digamos, complementar estos análisis con otros que tal vez pongan el diálogo con estos modelos de desarrollo que predominan en ciertas regiones, con estos aspectos culturales que son muy diversos en un país como Colombia? Hablo, por ejemplo, de la Amazonía. Usted hablaba hace un rato del tema de la educación como factor, digamos, equilibrador o algo así. Y aquí yo tenía un poco mis dudas, porque, por ejemplo, en zonas como las amazónicas, uno se queda con la duda si el tema educativo a la final contribuye a la inequidad o a la equidad, dado que el tema cultural es muy fuerte y la dinámica económica es muy compleja. Y pues, poniéndolo en diálogo con la última intervención del compañero de ICBF, también tenemos digamos, una estructuración institucional que traslada mucha responsabilidad a ciertas regiones. Entonces, ¿cómo ve necesario complementar todos estos análisis que usted nos ha contado? Muchas gracias. Interesantísima esta pregunta. No puedo estar más de acuerdo. A ver, España también, en eso yo creo que con Colombia, lo digo porque yo conozco, no bien, pero conozco Colombia porque, bueno, uno de mis mejores amigos durante el doctorado con el que vivía era colombiano, ¿no? Y aprendí mucho de él. Era un politólogo que se dedicaba a estudiar el proceso de paz en Colombia y aprendí mucho de todas las regiones, ¿no? Y de la diversidad. Él hacía encuestas en la Amazonia, también en grupos de resistencia pacífica y tal, muy interesante. Y bueno, con él aprendí muchas cosas. Una de ellas era de que Colombia y España no difieren tanto en la particularidad, en la singularidad de sus regiones, ¿no? Y eso es un tema que a nosotros nos preocupa de igual manera. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Hay dos maneras, ¿no?, de hacer un mapa de pobreza infantil. Por eso yo creo que aquí también en eso compartimos estrategia, ¿no?, Colombia y España. Una manera es medir la renta nacional, ¿no?, y sacar lo que se llama un umbral de pobreza nacional relativo, decir, bueno, pues todos los que quedan por debajo del 60% de la mediana estatal, pues son pobres, ¿no? Esa es una manera de hacerlo, donde en España lo que nos encontramos es que el sur es pobre y el norte es rico, ¿vale? Esa es una manera, y es una manera legítima de hacerlo para ver las diferencias territoriales y esas diferencias más macro que decíamos, ¿no? De los procesos históricos también, donde se ve reflejada la desigualdad territorial en una foto muy fija, ¿no? Luego, la segunda, yo creo que también es muy interesante, en la que el comisionado también quiere avanzar, es definir los umbrales, territorializar los umbrales, ¿no? Y con eso me refiero a hacer líneas de pobreza, umbrales de pobreza que tengan que ver con la situación real de la zona a la que se refieren. Y a eso me refiero. Por ejemplo, hay comunidades autónomas donde vivir con 8.000 euros al año, pues quizá no te pongan, lo digo como ejemplo no contrastado, pero me entendéis, quizá no te ponga en situación de pobreza. Si vives en Madrid, sí,
Si vives en Huelva, quizá no, en España digo. Y quizá pasaría lo mismo en Colombia, ¿no? Si vives en Bogotá, quizá no te llega, pero si vives en una región amazónica, etcétera, pues quizá te sobra, ¿no? Luego, lo que es importante, yo creo, es intentar definir la pobreza con umbrales territorializados. Eso es lo dicen todos los economistas también en ese sentido, y en eso está trabajando el Comisión de dibujar líneas de pobreza a nivel regional. Para tener la foto fija, la desigualdad histórica de Colombia, no sé en vuestro país cómo se divide la pobreza, en España claramente es en norte y sur. Lo que vemos es un sur rico y un norte pobre cuando comparamos con el umbral nacional, pero luego también vemos bolsas de pobreza muy importantes dentro de la riqueza, que eso es otra cosa, ¿no? Porque yo creo que vosotros quizá en Bogotá tenéis barrios, ¿no? Enclaves muy marginales, como tenemos nosotros en Madrid y Barcelona, que dentro de la región rica tenemos esas bolsas, ¿no? Por lo tanto, tres cosas importantes. Una, la foto fija de la desigualdad histórica, de ver España en este país, pues el sur ha estado siempre muy por debajo del norte en términos de derechos materiales, ¿no? De condición material. Dos, vamos a contextualizar eso y ver dentro del sur cómo está dentro del sur la pobreza, sin tener en cuenta el norte, porque al final la gente hace vida en el sur. Dos. Tres, lo que os decía de luego ver qué bolsas hay en el sur y qué bolsas hay en el norte, porque en todas hay bolsas que tienen más dificultad que otras, ¿no? Esas tres perspectivas, no sé si respondo a tu pregunta, pero creo que cuando hay una distinción regional tan importante hay que hacer esas tres mediciones. Muchas gracias. Excelente. A ti. Listo, Albert, y yo creo que ya para cerrar, tendría una pregunta que, de hecho, espero que no sea como muy amplia, muy grande, pero creo que es como la principal pregunta de todo esto, y es, de todo lo que tú nos cuentas, digamos, entiendo yo que la Oficina del Alto Comisionado tiene muchísimas funciones de ser generadores de evidencia, de ser incidentes, digamos, de hacer cierta lobby interno, intragobierno, también de ser un vocero y ser un difusor de la agenda de pobreza infantil. Y digamos que en Punta tiene dos partes. Uno, también desconociendo un poco cómo es la arquitectura institucional antes de que existiera la Consejería contra la Pobreza Infantil. Ya existía, supongo yo, un marco de políticas y un esquema de organización de los ministerios para atender la garantía general de derechos de la niñez. Ahora, con la entrada del tema de pobreza infantil, vamos que es lo mismo, pero o poniéndole una lupa especial a los niños que están en mayores necesidades, con mayor grado de precariedad, pero que igual necesitan que sus derechos sean garantizados como cualquier otro niño, independiente de si está en pobreza o no. Esta relación, digamos, al crearse una institución que va a ponerle este foco a la pobreza infantil, ¿cómo ha sido o cómo es hoy en día la relación y cómo se pensó desde el diseño de la alta consejería, o sea, de esta institución, que sería el relacionamiento con el marco normativo institucional que ya existía o que sigue existiendo sobre garantía de derechos de la niñez? Porque muchos de los temas que tú mencionas, pues son justamente las inquietudes que uno tiene acerca de si son exclusivos como una causal y una consecuencia de pobreza, por ejemplo, participación, o si son más que están. Esperemos un minuto que Pedro vuelva. Ya. Entonces, esa era como mi inquietud, cómo es el rol de la alta consejería Ortica frente a, desde un marco institucional, con lo tradicional de la garantía de derechos de la niñez, porque no sabría, digamos, cómo entender de todo lo que tú nos cuentas, si es que la consejería, digamos, ahora ha tomado este rol tan amplio, con el título y dándole, digamos, más prioridad a pobreza infantil, pero igual tiene responsabilidades sobre todo lo que tenga que ver con garantía de derechos de la niñez. Y de pronto las responsabilidades son mucho más amplias que solamente el título de pobreza infantil. O si efectivamente es un subconjunto de unas responsabilidades y un marco de responsabilidad institucional mucho más amplio que también ya está normado y pues definido previamente. Bueno, yo creo, Pedro, esa pregunta es central, ¿no? El diseño institucional acaba marcando las posibilidades de los actores, ¿no? A actuar, y porque al final nos regimos todos por lo que dice
la ley que crea las instituciones españolas, y nosotros tenemos las 6 funciones que habéis visto, ¿no? No tenemos ni una más ni una menos, y luego con eso tenemos que innovar. Luego, básicamente, ¿qué pasaba antes, no? Antes en nuestro país, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que se llamaba, que ahora ya no existe porque se ha dividido, etcétera, pero antes ese ministerio llevaba los temas de infancia de forma sectorial. Luego, ¿cuál ha sido, yo creo, el avance de crear ese tipo de infraestructura? Luego me meto en otros temas de diseño, pero ahora en el diseño más transversal. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que muchos ministerios se han dado cuenta de que quizá en sus políticas están afectando también a la infancia más vulnerable, ¿no? Cosa que antes no veían porque no tenían la perspectiva de infancia incorporada, ¿no? Incluso el propio Ministerio de Educación no tenía, yo creo, en España, se preocupaba mucho más por el currículum que porque los estudiantes que venían de contextos más desaventajados pudieran prosperar en sus estudios, ¿no? Y eso ha sido un cambio fundamental. Yo lo veo en nuestro Ministerio de Educación, cómo están colaborando con nosotros y viendo con esa nueva ley todos los problemas que la segregación, la falta de la repetición de cursos, etcétera, acarrea a las vidas de esas personas, de esos niños y las consecuencias tremendas que tiene en su adultez, ¿no? y en el estado de bienestar, la propia viabilidad del estado de bienestar. Leo, eso es muy importante, que sea desectorializado, ¿no? Por lo tanto, en el tema de diseño, primero, yo creo, acierto de este gobierno es quitar de la sectorialización de la infancia y hacerlo un tema transversal, porque todos los ministerios, casi todos, tienen algo que ver con la infancia, ¿no? Eso, un punto. Punto número 2, luego tú lo que puedes hacer son 2 cosas, yo creo, ¿no? Y que no están bien ni mal, pero tienen sus... Una es, como es el caso de Español, es meter la institución, esa oficina, dentro de tu propio gobierno, dentro incluso del propio gabinete del presidente del gobierno, donde tú le estás dotando de un carácter más político, ¿no? En ese sentido, porque depende de un gobierno, no ya del Estado, sino del gobierno. Y la otra sería de crear un organismo pues independiente del gobierno, ¿no? Como está en Europa, pues la mayoría de los defensores del pueblo, la figura del defensor del pueblo, ¿no? Que es una figura que suele estar no condicionada por las decisiones del gobierno, ¿no? Luego puede ser, si queréis, más independiente en su juicio. ¿Qué pasa aquí? La ventaja del alto comisionado tal y como está configurado ahora es que tiene una incidencia mucho mayor dentro de los ministerios y que en nuestro caso, como os he dicho, tenemos mucha libertad de actuación. Luego nosotros podemos hacer el diagnóstico tal y como marcan los datos y no tal y como marca lo que al gobierno le conviene, porque esa oficina se creó para identificar las necesidades de este país para luchar contra la pobreza. Luego, y para mejorar la competitividad. Luego, si está fuera del gobierno, obviamente tiene más libertad, en ese sentido, ¿no? Libertad no es la palabra, pero tiene más capacidad pues de también enfrentarse contra el mismo gobierno si es que está haciendo algo que no favorece la pobreza. Esas son las 2 vías, ¿no? En nuestro caso fue dentro del propio gabinete del presidente y eso yo creo que nos da mucha credibilidad cuando vamos a hablar con los ministerios, ¿no? Esa es una de las ventajas y eso es un poco lo del diseño. No sé si te he respondido, Pedro. Sí, señor, muchísimas gracias. Está mucho más claro el panorama y el alcance de lo que es hoy en día la oficina del alto comisionado. Bueno, Alberto, creo que ya con el tiempo cumplido, para no robarte un poco más de tiempo, pues quería agradecerte bastante, muchísimo por todo lo que nos has contado, por estar tan atento y tan presto a todas las preguntas que han surgido. Y como te digo, pues, el objetivo de esto era justamente escucharte, pues, aclarar algunas inquietudes e incluso quedarnos con más dudas, pero creo que has dado pues, bastantes ideas muy interesantes e incluso pues, hasta nos podrías motivar a seguir innovando y a seguir metiendo pues, o copiando algunas de las ideas de lo que tú nos has contado en lo que seguimos diseñando, en lo que seguimos dialogando con gobierno. Entonces, pues, no siendo más, otra vez te agradezco bastante. Te estaremos molestando de pronto para alguna referencia pues, de todo lo que has comentado, si es que el caso que no podemos encontrarla por nuestro lado, pero pues creo que ha sido bastante útil, muy útil y muy al lugar.
No, igualmente, Pedro. En el momento del estar aquí en el gobierno. No digo que no se haya cortado. No, digo, igualmente, yo creo que la coordinación entre administraciones es siempre muy positiva y a mí me gustaría también, pues, que me siguierais comentando cómo va el proceso en Colombia sobre ese tema y todas las vías de colaboración que sean posibles. Nosotros encantadísimos de aprender también de... Yo creo que tenemos países similares en muchas cosas, en todo el tema regional, etcétera, y creo que podemos trabajar conjuntamente. Cualquier cosa que necesitéis, a vuestra disposición total, nos escribís y estamos en contacto. Muchas gracias a todas. Listo. Muchas gracias, Albert. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias.